Buenos días, mi nombre es José Luis Rivera García, soy estudiante de la licenciatura en Ingeniería Mecatrónica y hoy les vamos a hablar de los rectificadores. En esta presentación se dará una breve explicación sobre los principios de operación de los rectificadores de onda. También veremos el comportamiento de la señal emitida por la corriente y sus variaciones. Por último, veremos algunas de sus aplicaciones. Primero definamos qué es un rectificador. Un rectificador es un componente que se encarga de convertir corriente alterna en corriente directa para alimentar de corriente a un dispositivo electrónico. Se clasifican en rectificadores de media onda y rectificadores de onda completa, según la cantidad de diodos que compongan su circuito. En la imagen de la izquierda podemos ver algunos rectificadores y en la imagen de la derecha el símbolo del diodo. El diodo permite controlar el paso de corriente en una sola dirección, donde la entrada de voltaje es por el ánodo y la salida por el cátodo. Cuando esta dirección se invierte, el diodo se polariza y bloquea el paso de corriente. El rectificador de media onda se compone por un único diodo rectificador y una carga. Cuando el voltaje de entrada es positivo, el diodo se polariza y permite el flujo de corriente en dirección a la carga, representada por RL. Cuando el voltaje de entrada es negativo, la unión Pn del diodo se polariza inversamente, comportándose como un interruptor abierto, es decir, corta el paso de corriente. Como podemos observar, el voltaje de salida es una serie de pulsos de corriente directa, donde se eliminan los semiciclos negativos dados por la corriente alterna. El rectificador de onda completa está compuesto por múltiples diodos, los cuales pueden estar dispuestos en distintas configuraciones. La más común y que veremos en esta presentación es la configuración de diamante. En el siguiente circuito podemos ver cómo la entrada de voltaje pasa primero por el diodo 4 con dirección a la carga, continúa hacia el diodo 1 y se dirige a la terminal negativa de la fuente. Cuando se invierte la polarización, la corriente pasa primero por el diodo 2 con dirección a la carga, continúa por la terminal negativa de la carga con dirección al diodo 3, para finalmente regresar a la fuente. Como se muestra en la imagen, tenemos una señal de corriente directa compuesta por múltiples semiciclos positivos, por lo que su comportamiento sigue siendo pulsante debido a estas caídas de voltaje. Para mejorar el comportamiento de la señal, podemos agregar un capacitor entre las terminales de la carga. Cuando el capacitor sea alimentado por el circuito, guardará carga. Y una vez que suceda una caída de voltaje, el capacitor se descargará para alimentar a la carga del circuito, por lo que podremos reducir significativamente las caídas de voltaje como se muestra en la gráfica de la derecha. Por último, mencionaremos algunas de las aplicaciones de los rectificadores. Estos se encuentran en las fuentes de poder que alimentan a las computadoras, aunque también los podemos encontrar en cargadores de dispositivos móviles como celulares y laptops. Los rectificadores también se utilizan para la elaboración de multímetros, ecualizadores de audio, amplificadores, donde se busca tener un control de la señal, y en guitarras eléctricas, sistemas de iluminación o cualquier otra aplicación donde sea necesario controlar el tamaño de una señal o aislarla. El uso de rectificadores es indispensable en todos los dispositivos electrónicos, sobre todo aquellos que almacenen carga, ya que estos deben ser alimentados por las instalaciones que tenemos en nuestras casas o en la industria, las cuales proveen corriente alterna, a diferencia de la corriente utilizada en estos dispositivos que es corriente directa. Gracias a los rectificadores podemos alimentar nuestros teléfonos, computadoras, televisores, entre otros dispositivos con corriente directa a través de una fuente de corriente alterna. Gracias.